¿Cuba es el país que imaginaron? No. No tienen medicamentos, esas noticias no llegan a España, porque casi no pueden comer proteína, los huevos son carísimos, cosas básicas que un ser humano tiene que tener, aquí no lo tienen. A lo mejor es un taxi compartido, más económico. Y nos teníamos que haber traído más pensando que podríamos pagar en tarjeta. Estamos con Sara y Ángel, nos van a regalar una entrevista para contarnos su experiencia aquí en Cuba. Esto va a ser más bien un debate. No hice preguntas, no tengo preguntas ya preparadas como la última entrevista, solo que anotamos algunos temas que nos gustaría debatir. Comenzamos entonces, y el primer tema sería el alojamiento. A ver, lleguemos aquí con una idea, como nosotros solemos viajar bastante, hay una aplicación que es Airbnb, que nosotros utilizamos, pero se ve que cuando lleguemos a Cuba está vetada Airbnb, entonces tienes que buscar más la vida, lo tienes más complicado y al final pues acabas pagando más o pagando en cash, que es otro tema que luego más adelante debatiremos, porque vienes con una idea de un dinero y luego resulta que ese dinero se tiene que alargar mucho porque no te dejan pagar en tarjeta. Y si van a hacerlo a través de Airbnb, te van a hacerlo desde su país. Y exactamente. Ya una vez aquí no pueden usar la aplicación. Exactamente, aquí está vetada, así que si quieres Airbnb hay que hacerlo desde allí. Y los hoteles, si los cogemos desde allí, sale mucho más barato que cogerlos desde Cuba. Exactamente. ¿Algo que añadir, Ana? Yo nada, que mejor traerse efectivo, porque si luego haces el cambio a la moneda nacional, siempre acabas perdiendo. O sea que mejor traerse euros. Bueno, pues ese tema lo debatiremos más adelante, no hay dinero. Perfecto, continuamos con otro tema. El tema sería el transporte. El transporte está bastante mal aquí. El petróleo es muy caro, entonces como el petróleo es muy caro, a ellos el transporte les cuesta caro y obviamente nosotros tenemos que pagar pues el doble. Entonces el transporte está un poco mal y quizá si tú tienes un viaje de 2 semanas planeado y tienes planeado ir a, no sé, 10 sitios, pues quizá te quedas con 5 sitios porque no puedes acceder a los 10. Y tienes que buscarte la vida para encontrar un taxi asequible para poder recorrerte bastante. Y en mi opinión son peligrosos también los taxis. Así que el bus, ¿no? Se llama bus aquí, la guagua. ¿Ustedes qué opciones han usado? Nosotros ¿Qué opciones recomiendan? ¿Qué opciones recomendamos? Yo recomiendo, sobre todo con gente cubana que es muy maja, intentar hablar con las personas de aquí, porque ellos siempre te van a echar una mano y te van a buscar soluciones más económicas. Si quieras o no les ayudamos a ellos a que se ganen el dinero. Porque si cogemos un taxi, nada más bajarnos del aeropuerto, ya nos habíamos dejado todo el sueldo. Sí, aquí tienes que ir mucho cuidado con el tema del transporte. Y por ejemplo, el tema del transporte, ya si quieres ir a los Cayos, Cayo Largo del Sur, Cayo Largo del Norte, a los del sur es mejor que si hay un vuelo lo cojas y que no te esperes a que haya un taxi, una guagua o un bus, porque a lo mejor ni puedes ir, a lo mejor te dirás 7 horas y a lo mejor te sale carísimo porque es un taxi, luego tienes que ir por otro transporte y al fin y al cabo te gastas más, pierdes tiempo y lo mejor es, en nuestro caso, para ir a Cayo Largo del Sur cogimos un vuelo y nos salió bastante bien. Sobre todo, como olvidaba, lo mejor es un taxi compartido. Más exacto. Económico que no cogerlo nosotros dos solos, y lo compartes con personas y te sale mucho más económico. Sí. Aquí se llama taxi colectivo. Lo van a escuchar como las personas le van a decir taxi colectivo, así de esa manera se llama. Claro, sale más barato porque un taxi para... gente. Claro, somos igual 4 o 5 personas. Mira, ahora por ejemplo estamos en Trinidad, nos vamos a La Habana y hemos cogido un taxi, bueno, solo sí, colectivo es también, ¿no? En teoría Es un sí. colectivo y quizá vayamos con una persona o con 2 y pues sale más barato porque aquí de Trinidad Centro a La Habana son 4 horas, ¿vale? Y lo único que puedes coger es un taxi colectivo porque no hay otro medio de ¿Y en qué transporte. precio está Trinidad La Habana? Y Trinidad La Habana, pues entre 60 y 70 euros 2 personas. 30, 35 por Por persona, sí. con colectivo. Ajá, vamos al otro punto. ¿Lo tienes ahí, Sara, en tu teléfono? El otro punto es, a ver, creo que se dado. A ver, dimos alojamiento, viste que es una entrevista súper natural. Hicimos alojamiento, el tema comida, a ver. Comida. Está el tema comida para la gente cubana y el tema comida para gente turista. Por ejemplo, nosotros hemos comido aquí en casita particular de todo tipo, ¿vale? Porque nos gusta viajar de todo tipo. Entonces cenamos por 6,73 euros, Doña Clara, que estaba muy bien. Y luego comimos en San José y nos costó, ¿cuánto? 32.
¿Qué se lo pide? 32 euros. La verdad es que calidad-precio, si lo comparas con España, está espectacular. Nos cogimos una ropa vieja espectacular, un espagueti con camarón espectacular, muy bueno. Y en mi opinión, pensaba que en Cuba se comería mejor. Igual vas caminando por la calle y no te encuentras sitios como, ¿cómo se dice aquí? Como un mercado. Sí, bueno, ya no. Supermercados, Sí, o comida rápida. pero ya no un supermercado, sino cafeterías, a lo mejor que te puedas coger algo rápido, o trozos de pizza, o bocadillos. No se encuentra es muy raro encontrar esto por La Habana y Cuba, y es algo que nos chocó mucho a nosotros. Sí, y bueno, ni siquiera estamos en Trinidad, ni siquiera hay helado. De hecho, estuvimos en los Cayos Blancos del Sur, que ahí en teoría se está mejor porque es como un resort, y no tenían azúcar para hacer piña colada. Unos días se les quedó sin azúcar. Carne a veces tampoco tenía. Les cuesta mucho llegar el alimento a veces a muchos puntos de aquí del país. Es un poco triste, pero así es. Sí, ¿qué más? El tema de comida, ¿qué más podemos decir? La parte cubana. La parte cubana, a ver. Sinceramente hay cosas que a España no llegan, ¿vale? Noticias que a España no llegan, desgraciadamente. Cuando te vienes aquí de viaje te das cuenta realmente cómo vive un cubano. Sí que es verdad que la gente vive, ¿no? Anda por la calle y tal, pero mucha gente pasa hambre, a no ser que o tengas un negocio o tengas, bueno, sí, a no ser que tengas negocios, que vives, lo que trabaja para el gobierno está jodidos. Por ejemplo, no, pero para el Estado son los únicos que se pueden permitir un poco comer algo. Bueno, pero tú estás desvariando, ¿no? O sea, una cosa es trabajar para el Estado, de familia, de tener familia ahí, y otra cosa es la gente que solo tiene un trabajo y le paga el Estado. Esa gente es la que está jodida, porque no tiene Por ejemplo, yo era maestra, ganaba 5.000 al mes, que son unos 22 euros, y una caja de pollo, por ejemplo, que yo tengo por ejemplo, porque es mi ejemplo, la caja de pollo costaba 36 euros. Entonces, el que trabaja solamente con el Estado no le alcanza, el salario no alcanza, y eso lo sabe todo el mundo. No, fíjate que aquí hay que tener algún negocio extra, vender algo, revender, que hay los altos precios. Aquí tiene una libretita de O la hostelería y el turismo son los que mejor se ganan la vida. Por lo que hemos visto aquí, la gente, aunque tenga profesiones o todo, se dedica normalmente al turismo o a la hostelería, que es donde puede sacar algo de las propinas, sobre todo, para poder vivir un poco mejor o poder comprar comida, ya no el vivir, sino el poder comer más cosas o más abundante. Bueno, ahora vamos a ir a la parte común de comida especializado. Aquí tiene una libreta de abastecimiento, el gobierno les da una serie de cantidades de arroz, frijoles, azúcar. Huevos, 2 huevos personas. Claro, viendo ya que tiene una libreta todo el mes, viendo que tiene una libreta de abastecimiento, es como que nos tienen como, no sé cómo explicarte, es que me da cosa decirlo, ¿no? Pero como un poco calmados. En plan, no, como un poco en esclavo, ¿no? En plan, mira, tú tienes esta libreta, tienes esta comida, y si no tienes más, te aguantas. Los niños le dan la leche hasta los 7 años, luego a partir de los 7 años no tienen leche. Sí que es verdad que nos hemos enterado que en algunas ciudades se aumenta hasta los 13 o 14 años, no suele ser así, pero la verdad es que es muy triste porque ya cosas básicas que un ser humano tiene que tener, aquí no lo tienen. O sea, nosotros que nos dedicamos a la nutrición, siempre lo hablamos, ¿no? Con la gente, y en plan, casi no pueden comer proteína, los huevos son carísimos, que dices, hostia, los huevos, ¿no? Que es algo básico que tienes en tu país. Pues aquí no. Nosotros en España comemos 4 o 5 huevos al día, imagínate un mes. Sí, ya te digo, si te quieres ir a tomar algo, si quieres darle un capricho a tu hijo de comer. Bueno, es que de hecho aquí no hay ni Nutella, por lo menos en mi ciudad no existe ni la Nutella, el chocolate, te cuesta la vida encontrar un dulce. Helados, hay los polos. Helados no, y no existen los helados, ¿te acuerdas? No existen los agua con sabor. Agua con sabor. No, la verdad es que el tema de la comida está muy mal, no sé. Y bueno, ya te digo, su alimentación parte de carbohidratos. Proteínas aquí muy pocas. El pescado les cuesta mucho conseguirlo, es carísimo. A pesar de que estamos rodeados de mar. Y a pesar de que están rodeados de mar, que lo pueden conseguir, la langosta es de mar, de montaña y de todo, para cultivar y pescar de todo. Bueno, la gente hace colas desde las 4 de la mañana
para que les den leche. O sea, imagínate algo súper esencial, que es que algo de leche, que eso es algo básico, que no tendría ni que hacer colas, nada, pues sí. Agua de leche, agua de leche, pues, en la hierba ni hierve. Y encima, claro, tienes que hervir la leche porque hay alguna leche que viene por un conducto, ¿no? Eso es mal. Viene un camión. O sea, Sí. Vamos a pasar al otro tema. Sí, el otro tema es, vamos a ver, actividades turísticas. A ver, una anécdota, ¿vale? Fuimos a los Cayos Largos del Sur y ahí se puede alquilar motos de agua. La verdad es que les sale mucho más barato que en España, ¿no? Había una familia cubana que quiso alquilar unas motos de agua. A ellos les costaba $10 y a nosotros nos costó 35 euros, que es lo mismo que dólares, ¿vale? Por persona, ¿vale? Que dices, bueno, está bien porque es más barato. Pero no les dejaron alquilar motos de agua por el hecho de ser cubanos. Es que no podemos alquilar en vacaciones porque si no vamos a España. Por si se van del país. Por si las cogemos y nos vamos. No, eso fue algo mío. Pues si las cogemos y nos vamos, digo, pero la chica, yo le dije, pero ¿por qué? Dice, bueno, aparte de que somos cubanos, porque ellos se piensan que vamos a coger la moto de agua en el mundo. Me lo dijo la chica. Dinero, presupuesto, a ver. Ustedes más o menos ahí, si pueden decir cuánto les ha costado este viaje, ustedes ya se van para su país. Sí, a ver. ¿En cuánto más o menos qué presupuesto deben traer más o menos? En 2 semanas. A mí me lo preguntan mucho, pero yo no sé. Es que claro, también depende de cómo vayas. Nosotros nos gusta disfrutar un poco, bien, pero nos gusta mucho viajar a lo local, ¿vale? Porque realmente es como conoces una ciudad. Entonces, no es lo mismo que tú vengas a Cuba, a La Habana, a un hotel 4 o 5 estrellas que estás pagando la noche más de 100 euros, a que puedas estar en casa de gente como estamos ahora. Que es recomendable. Que es lo recomendable. Ahí, porque conoces de verdad, puedes hablar con ellos. Bueno, realmente. Más económico. Aparte ya de más económico. Además ayudas a la gente. Ayudas a la gente, claro. Estamos hablando que un hotel te puede costar de 4 estrellas 5 más de 100 euros, 150, 120. Y aquí a lo mejor estamos pagando 25 o 30 euros por la noche. Y la verdad es que no tienen nada que envidiar, te tratan súper bien, te ponen el desayuno mejor que en un hotel. O sea, y piensa que estás ayudando a una familia de aquí. Ahí está. Sí que es verdad que con un par de noches es el sueldo de una familia de aquí de todo el mes. Con una noche tuya pasando aquí, o sea que eso también reconforta mucho el poder ayudar. Sí que es verdad que tienes una noche de alquiler no me ganaba de profesión. Una noche de alquiler es lo que ellos se ganan de sueldo al mes. Vamos a pasar a la última pregunta porque ya el caso nos está esperando. Ya pasamos a la última, que es la más importante. ¿Cuba es el país que imaginaron? No. La gente sí, porque la gente me la imaginaba así tal como pensaba. La gente es mucho mejor, aparte, o sea, partiendo de la base que es un país pobre, la gente ni te atraca, ni te roba. Es que al contrario te trata súper bien. Es que son educados hasta para pedirte una limosna, o sea, eso es muy fuerte. Son educados hasta por eso, los medicamentos. Exactamente. Sí que es verdad que no tienen medicamentos. Esas noticias no llegan a España, porque yo cuando llegué aquí me quedé alucinando. De hecho, vimos una farmacia vacía de medicamentos, no tiene medicamentos, la comida, ropa, les cuesta mucho conseguir todo, o sea, todo. O sea, aquí Cuba es peor de lo que pensaba y más pobre de lo que pensaba. ¿Que se recuperará? No lo sé. ¿Que después del COVID se jodió? También. Antes ya estaba jodida, pero después del COVID... El COVID remató un poco. Exactamente, después del COVID remató toda la situación. Con persona que hables, persona que se quiere ir. Así que nada, eso es todo. Esa es nuestra experiencia y nos ha encantado. Nos ha encantado Cuba, repetiríamos. Bastante aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias a Sara y Ángel, que están súper apurados porque el taxi ya se les va. Sí. Gracias a ustedes por ver el video hasta el final y suscríbanse a este canal si no lo han hecho, que vienen muchas más entrevistas. Nos vemos pronto.